Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy leyendo menciones, ¿no? Y mensajes privados y WhatsApps porque está todo el mundo muy emocionado con el revival del Lasazo, Javier. Vamos a tener 3 semanas de revival del Lasazo, aquel gol que metió Mikel Lasa contra el Sevilla, que por alguna extraña razón hemos mencionado tú y yo 796 veces en este podcast, y ayer con el gol de Arda Güler desde su casa en el Bernabéu, muchísima gente nos ha mencionado, lo cual dice mucho de nuestro contenido y también mucho de nuestros oyentes. Pero es bonito. ¿A ti no te pasa alguna vez que notas que la gente se alegra más por algo que te pasa que tú mismo, ¿no? Sí. Pues esto ha sido un poco lo de Lasazo. Ayer mismo que fue mi cumpleaños, Enrique. Sí. Pero bueno. Siento, no, o sea, de verdad, no me hace ilusión cumplir años, no me hace ilusión los cumpleaños, y siento que tengo que mantener, ¿no? una fachada, una impostura, y pretender que me hace ilusión celebrar y hablar de mi cumpleaños y que, pues, que la gente tenga algún detalle conmigo, que yo agradezco profundamente, pero es lo que tú dices, y los demás se alegran más por algo que por ti, que tú mismo. Claro, el cumpleaños te hacía ilusión cuando en un día como este lunes, ¿no? Ibas al patio en tu colegio y estaban todos los niños intentando replicar el Lasazo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasará el lunes con Arda Güler. Sí. ¿Fuiste al Bernabéu en tu cumpleaños? No fui al Bernabéu, además me perdí por distintos compromisos, me perdí el Gulerazo, Enrique. ¿Sabes? Me acordé ayer con el Gulerazo. Yo, de pequeño, en el equipo había un compañero de un año más que nosotros, que su padre era juez de línea en segunda división, y luego estuvo en primera. Y venía y nos contaba unas batallas impresionantes, era como si fuera ministro. Y me acuerdo que una vez nos hizo intentar meter gol desde el medio del campo sin que el balón botara antes. Imposible antes. Y ayer, de repente, con el gol de Güler, me vino a la cabeza este recuerdo, desbloqueé Lo hizo tipo examen, ¿no? Tipo test. Sí, por supuesto. El juez de línea era autoridad más importante que fiscal, el del Estado. Sí. Es que le pega mucho, a un juez de línea hacer estas cosas. Sí, querer impresionar a los chavales de 10 años, y nos contaba que eran unas pruebas que hacían en primera división, en segunda división y tal. Probablemente todo inventado. No quiero yo, ¿no? Poner un pero a la prueba del juez de línea, pero es verdad que el Lasazo canónico, como el de Arda Güler y como el de Mikel Lasa y otros tantos, la pelota bota antes de entrar. Sí. Es que lo tuvo todo, zurdazo, desde campo propio. Pero tampoco puede votar mucho. Yo creo que claro. Tiene que votar una vez y ya, ¿no? Sí, una más vez. Veces no me gusta. Y a una distancia correcta, porque si vota muy pronto corre el riesgo de que se vaya por encima del larguero, que es algo que pudo pasar en la de Arda Güler, que incluso el portero, ¿te diste cuenta que hace como un gesto? Sí, le levanta las manos intentando... Así como espantando unas palomas, ¿no? Sí, no, me recuerda un poco cuando en baloncesto alguien intenta tapar un pase sin mirar, un poco desesperado, un poco levantando los brazos, ¿no? Y sí, que además a mí me gusta que el portero lo intentara,
y que además tampoco se resbalara, ¿no? Que a veces les pilla por sorpresa, empiezan a correr para atrás y se caen o se resbalan o tropiezan y lo hacen menos, ¿no? Yo creo que fue agradecido Dituro, ¿no? Con ese Sí, movimiento. Matías Dituro, el único pero que le puedo poner al gulerazo es que tenía Dituro en Bivenger. Y claro, Sí, pero eso fue, no te penaliza extra, ¿no? fue lo que faltaba ya, pero claro, si a lo mejor estaba dudando A lo mejor en hay, la claro, nota. a lo mejor hay una cláusula ahí que no conocéis, que claro, no se activa habitualmente, que es si te meten gol pasado de medio del campo, te quitan 10 puntos, ¿no? Yo lo haría. Entonces no estuviste No. en el Bernabéu, te perdiste un acontecimiento histórico, ¿no? Madrid-Getafe. Dos acontecimientos históricos, Enrique, para mi gusto. Uno ¿Ah? fue el gulerazo, el gol de Arda Güler desde el medio del campo, más atrás, y probablemente la camiseta más fea que yo he visto en el Bernabéu, ¿no? La que llevó el Elche. Probablemente espantosa camiseta, probablemente top 3 de camisetas más feas que he visto visitando el Bernabéu. Ya, igual estaban practicando para jornada retro, ¿no? Un poco Pues de que ensayo. tampoco era retro, ¿no? Ni nada. No era muy. No la Ya, vi muy ya. bonita. No la vi muy bonita. O ya adelantándose para la jornada retro de 30 años, ¿no? Que quizá entonces funcione mejor. Que por cierto, creo que este jueves en la Fashion Week de Madrid van a presentar los clubes participantes las camisetas retro que lucirán en la jornada. O Así que sea, habrá que estar atento. puede haber, y lo podría entender, antorchas de señal de protesta en la Fashion Week, ¿sabes? De diciendo, o sea, ya el fútbol me lo metéis hasta aquí, hasta en la Fashion Week. O sea, en Y igual Cibeles. si va público futbolero, ¿no? A propósito, puede pasar. Yo voy a ir. Claro, ya, pero tú das el pego como, ¿no? Como también la parte de la moda y de la cultura. O sea, porque si puede pasar como en nuestros podcasts, ¿no? En directo, que vemos muy claramente quién es el público intelectual que viene por Javier Aznar y los otros. No, somos ¿no? somos los mismos, somos los mismos. Es verdad que tú tienes un público muy reconocible que es el que te da, el que contribuye a que continúas con tus chistes malos y a tus juegos de palabras. Ese sí que es muy tuyo, pero el resto El que saca lo peor de mí. Pero No. cuando has dicho dos acontecimientos históricos, pensaba que te ibas a referir al gol de Fede Valverde también, que es un golazo, y que yo ya he calificado como el nuevo gol de Snyder, ¿no? En la Recopa. Sí, es verdad. Que el de Arda Güler sería el gol de Najim, que todo el mundo recuerda, y el gol de Snyder, que fue un golazo, casi mejor, quizá, más difícil, pasará como con el gol de Fede Valverde, que nadie lo recordará, ¿no? El Y gol Fede de Valverde, además, que es muy bonito sí. por el gesto, y luego aparte añadido un poco con que el balón sale rebotado, ¿no? Es un poco, parecía un gol de pabellón de colegio, cuando sale, o de calle, ¿no? Cuando sale rebotado, porque golpeó en la cámara y claro, salió despedido el balón y parecía por un momento como que había hecho un efecto extraño, ¿no? Como si tuviera un palo detrás de la portería y era la cámara, ¿no? Entonces lo hace aún más especial ese gol con ese gesto, ese detalle. No me hables de eso, que como sabes, Ya. cierto niño al que yo mantengo le robaron un gol por eso, ¿no? Pero Bueno, el que tú mantienes o él te mantiene a ti ya. me mantiene con en categorías ilusión inferiores. por vivir, ¿no? Por ilusión por vivir. Pero, Javier, entonces te perdiste este acontecimiento. O sea, hubiese sido el mayor acontecimiento o el acontecimiento más histórico que hubieses presenciado en vivo, el nuevo Lasazo. Probablemente. Probablemente, ¿no? O sea, esa espina ya la vas a llevar siempre. O sea, el festival de Hausen contra el Getafe, que se olvidó jugar a fútbol, ese sí que lo viste. Sí. Ayer, de hecho, estaba hablando con un amigo y no sé qué le dije de testigos de excepción y estaba sonando algo de música
y me dice, estos son Testigos de Excepción, se llaman así. Y digo, no. Pero me quedé pensando y dije, pues sería un gran nombre para un grupo, para una banda, ¿eh? Testigos de Excepción. Sí, Sería como, como palabras ya que no... Una banda de hip hop, ¿no? De los Sí, 90 española. Sería como también como presuntos implicados, ¿no? Palabras ya que en tu cabeza de niño sonaban a grupo de música antes que su verdadero significado, ¿no? Amistades peligrosas. Mm, Sí. Total. O... Ya no se me ocurre más, Javier. Quizá en el barco ochentero hay alguno de esos, ¿no? Testigos de Excepción iría en el barco noventero, ¿no? Sección musical. Podría ir. Yo la verdad es que yo he pensado alguna vez, ¿no? En qué acontecimiento histórico me gustaría haber estado presente, y al final digo, demasiadas movidas todo. O sea, quiero decir, si ya un partido del Castellón contra la Cultural Leonesa me parece demasiado intenso, o sea, imagínate estar ahí en la toma de la Bastilla o en la rendición de Breda, qué tensión, ¿no? O sea, que... Aparte, creo que generalmente nunca serías testigo realmente de ese acontecimiento, o sea, nunca lo estarías viendo, o te lo perderías, ¿no? O cuando, yo qué sé, cuando la gente habla de ciertas, o sea, el aterrizaje de la luna, ¿no? Si estás ahí a lo mejor no ves nada, ¿no? Desde tu posición, mejor por la tele, ¿no? Sí, claro, ¿no? O yo qué sé, el asesinato de Kennedy, ¿no? Cuando tiraron el muro de Berlín, ¿no? Y dices, a lo mejor no te enteras ahí en todo el tumulto, ¿no? Es ¿no? Lo de que dices, lo de la... Sí, es verdad. La niebla de la batalla, ¿no? Que al final solo ves lo que tienes inmediatamente a tu alrededor. No vemos... No Claro, tenemos esa capacidad. a lo mejor si estás ahí, para ti la caída del muro es un tío que tenías delante que no te dejaba ver nada, ¿no? Estaba Mataracho, está ahí Mataracho. Que te enteras que lo han tirado, pero dices, bueno, pues lo habrán tirado, ¿no? Mataracho, aparta un poco, que no veo, que eres muy alto. Pero sí, a mí me hubiese gustado estar, esto sí que lo reconozco, en la tormenta de ideas que desembocó en la creación de Popez, ¿no? La mascota, mitad pollo, mitad pez. Sí. Pero un poco más, ¿no? Un poco más. A mí, fíjate, me habría gustado ya... Es que el problema es que me tomo estas cosas en serio. O sea, tú me hablas y yo pienso de verdad en serio. Me habría gustado ver el momento en el que de repente descubren la tumba de Tutankamón, que estuvo, de repente lo ven por una grieta, ¿no? Y ven algo que nadie ha visto ni tocado en 3000 años, ¿no? Eso parece increíble. Y que por lo visto dijo el de la expedición, que era Howard, no recuerdo cómo se llamaba, Howard Marks o Howard no sé qué, que le dijeron, ¿ves algo? Y entonces el tipo vio todos los objetos que había ahí por una rendija y dijo, yes, wonderful things, ¿no? Como cosas maravillosas. Y eso, o ver el que descubre la cueva de Altamira, ¿no? Con su hija por primera vez, ¿no? Algo que nadie ha visto en un montón de tiempo. Así que te gustaría, o sea, tu espíritu más explorador, aventurero, ¿no? El que cruzó el Orinoco, ¿no? Primero, cosas así. No sé. No imaginaba muchos mosquitos. Javier Arnar más. No, vale. Es como... Además por supuesto, me encantaría, pero lo de Tutankamón, por ejemplo, me encantaría, creo que más por el look de, ¿sabes? De expedición en Egipto, ¿sabes? Con el chalacot, todo, ¿sabes? La ropa, un poco Tintín. Me habría gustado más que... Podrían haber hecho... Creo que es la película que les faltó a Esteso y Pajares, ¿no? Una de eso, ¿no? Del descubrimiento de Tutankamón, ¿no? Ir ahí... Eso da un juego, eso, ¿eh? Pero bueno, creo que no se escuchará, pero yo estoy escuchando una charanga que pasa por ahí, porque como saben, las fiestas de Castellón no terminan nunca, ¿no? Entonces todavía sigo rodeado de ruidos, pero hay que seguir, Javier, porque ¿sabes qué he hecho yo? Con tanta mención del Lasazo me he puesto un poco nostálgico, Javier. Lo he vuelto a ver, el gol de Mikel Lasa al Sevilla, aquel, pues alguien no sabe de qué estamos hablando. Y como homenaje, he vuelto a leer aquella entrevista a Mikel Lasa en la que él se definía
¿no? Como hombre chapado a la antigua, ¿no? Que eso es algo que me encantaba. Y en esa entrevista contaba, o sea, que no hay nada más de un hombre chapado a la antigua que utilizar la expresión chapado a la antigua, ¿no? Es así. Sí. Que también puede ser un nombre de un grupo, chapados a la antigua, ¿no? Sí, también puede ser. Y contaba, lo que contaba en la entrevista eran los métodos de Emilio Cidad, el psicólogo que tuvo el Real Madrid con Benito Floro, un pionero en la materia, y contaba que algunas cosas, claro, les chocaban mucho, ¿no? Que por ejemplo, salían de la ducha y por sorpresa aparecía Emilio Cidad y les sacaba una tarjeta amarilla, ¿no? Un poco con el propósito de que aprendieran a controlar sus emociones luego en el campo, o las decisiones injustas, que aquí hay otra paradoja, que precisamente luego a Benito Floro lo destituyen por no controlar sus emociones, sí, quizás, ¿no? En el vestuario. Una tremenda rajada. Puede ser. Y luego, por ejemplo, también que a los jugadores, el psicólogo, antes de ir un partido a Pamplona, al Sadar, a jugar contra Osasuna, iba como con un... ¿Cómo se llama esto? Que tiran agua, ¿no? Que tiran agua. Que a lo mejor en la peluquería te humedecen el pelo. Sí, un dispersor, ¿no? ¿Cómo se llama? Un dispersor, sí. Bueno, sí, lo llamaremos dispersor, ¿vale? Y les tiraba eso a la cara, simulando escupitajos del público a los jugadores del Madrid para que fueran, ¿no? Estas cosas que yo creo que te dije en su momento que iba a empezar a aplicarlas a la crianza de mis hijos, ¿no? Un poco para prepararlos para la vida, pero no lo hice luego, por lo que fuera. Aún puedo con el pequeño, quizá pues esté a tiempo, ¿no? Sí. No sé cómo, si en un juicio esto me serviría como, ¿no? De algo. Sí, la verdad es que lo que dices tú de Benito Floro, que no lo había pensado, de que él quería que sus jugadores controlaran las emociones y luego a él le echan por tremenda rajada en el vestuario fuera de control, es un poco como lo de ese chiste, ¿no? De en mi libro, Apártate inútil que no sabes y déjame a mí, hablo sobre las técnicas para ser un buen mentor y coaching y ¿no? Pues esto es un poco así. Es que la vida de los demás siempre es más fácil, ¿no? Siempre se ve más fácil, ¿no? Y siempre es más fácil saber lo que hay que hacer que hacerlo después, ¿no? Pero bueno, hablando de entrenadores, Javier, Arbeloa siempre deja un detallito, siempre deja un detallito. Arbeloa, que está dando cancha a un montón de chavales del Real Madrid, que está muy ilusionada, ¿no? La afición, yo intuyo, con todo esto. Reivindicó después del partido a Fran García, Javier. Tanto es así que he visto un titular que dice: ojalá tuviera 25 Fran García. Que digo, o sea, un poco inquietante. Me he imaginado, ¿no? A 25 Fran Garcías alrededor de Arbeloa. Y digo, que ha visto que el Willy Wonka ahora, ¿no? Que ha visto Charlie de la fábrica de chocolate. ¿Estás comparando a Fran García con un Oompa Loompa? No, eso lo has hecho tú. No, yo me refería a lo mejor a los niños que iban ahí. Yo no quiero movidas con Fran García. No, a mí, pero yo me lo imagino un poco como aquella película de Michael Keaton y Andy McDowell, que se llamaba Mis dobles, mi mujer y yo, que salía Michael Keaton haciendo de tres personajes iguales, eran idénticos, pero uno era como el gamberro, el otro cada uno tenía un look diferente, ¿no? Uno como con camisas hawaianas, el otro más serio. Pues yo imagino eso, 25 Fran García, cada uno diferente, ¿no? Uno muy serio, el otro con cresta, el otro tatuado, el otro, ¿sabes? Como distintos, como si fueran Funkos también. Sí, o Minions, ¿no? También sí, un poco. Sí. No, es que... Tremenda comparación, el pobre Fran García con Oompa Loompas, Funkos y Minions, ¿eh? No nos ha salido nada mucho mejor. No, pero es que te lo imaginas así como, o sea, si hicieran muñecos de futbolistas, o sea, te imaginas a 25 Fran Garcías ahí en el vestuario, sería... Y es que esto te lo sacaba a colación porque un oyente, Héctor Matarranz, me ha pasado un tuit que vio de Juanca en el que se preguntaban, o sea, si tú clonaras a un jugador, ¿no?
y jugaras con 11 iguales, ¿cuál sería el equipo invencible? ¿No? Y decía que estaba hablando con sus amigos y que esto sería un tema muy para Calma es fútbol, ¿no? O sea, ¿quién ganaría? ¿11 Sergio Ramos o 11 Messi, ¿no? Ese tipo de debate. Y digo, bueno, 25 Fran Garcías, ¿quién podría derrotar ese mini ejército? ¿No? Que dice que entre sus amigos al final se barajaron nombres como 11 Vieras, 11 Seedorfs, 11 Fernandos Hierros, 11 Messis, y que al final parecía que ganarían 11 Sergio Ramos, que no tengo yo muy claro. Sí. Siempre aportando valor nuestros oyentes, contenido de calidad. Y tú recogiendo el guante siempre. No sé, pero no, eso, una vez me hablaste, no me hablaste tú de eso que hacen. ¿Quién ganaría? ¿10.000 Velociraptors? ¿No? O 6 millones de Obamas, ¿no? Sí. Pues no sé. Yo creo que ganaría 11 Fedes Valverdes. ¿Ahora mismo? ¿No lo crees? Ahora mismo ganarían 3 Fedes Valverdes a 11 Messi, 11 Ramos y 25 Fran Garcías juntos, porque está el uruguayo en estado de gracia. Y cómo es el fútbol a veces pues es la parte también interesante, ¿no? De cómo en una semana el panorama parece haberle cambiado al Real Madrid, ¿no? De repente algo ha hecho clic y lo que mucha gente está alabando a Arbeloa, yo no quiero ser aguafiestas, no quiero bajar el suflé, pero a mí lo de la valentía de poner a los canteranos, entre comillas, lo cojo con pinzas. Es decir, a mí el asunto no es usar la cantera ahora, creo. El asunto es usar la cantera ahora que hay 10 bajas en el equipo, ¿no? La clave es que tengan minutos cuando estén Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Mastantuono, sin la sanción y los 75 millones que ha costado. Ceballos, Álava, Carreras y más, ¿no? Ahí es lo difícil y para mí lo muy complicado o irresoluble, ¿no? Y que me quitó el sombrero a que Arbeloa haya quitado, o sea, se ha atrevido a poner a Thiago Pitarch contra el Manchester City de titular, ¿eh? O sea, eso es con 18 años. Lo que es a veces también pensaba a veces en lo que muchas veces lo hemos comentado, de lo raro o la sucesión a veces de pequeños acontecimientos inesperados y imprevisibles que se tienen que dar para que a lo mejor una carrera de un futbolista tenga un recorrido. No, también el otro día te lo dije, ¿no? Porque estoy leyéndome el libro de Ilio Leart con Andrea Orlandi y es bonito porque te enseña mucho de cómo a veces puede funcionar el fútbol base, ¿no? De cómo que tú también lo conocerás por tu hijo y demás, pero que como a veces las carreras que vemos tienen que no son tan fulgurantes o tan directas, ¿no? Thiago Pitach es un ejemplo, ¿no? Que estuvo en muchas canteras de equipos de Madrid y de repente con 18 años está jugando contra el Manchester City, ¿no? Y que muchas veces te dicen que no vales o que no te echan de una cantera, como le pasó a Andrea Orlandi y luego puedes sacar jugando a la Premier, ¿no? Y que a veces eso son elegir momentos o tener suerte en ciertas situaciones y demás, ¿no? Y con Thiago Pitach, fíjate, ha sido un dolor de muelas de Camavinga, ¿eh? Lo que le ha podido cambiar la carrera. Es que a veces es algo tan inesperado como eso, porque que es verdad que lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Lo puedes ver como que Thiago Pitach estuvo 10 veces convocado, 11, sin llegar a debutar, sin decir nada, manteniéndose ahí, esperando su oportunidad, con la ansiedad que eso te tiene que producir, ¿no? Pensando, este fin de semana sí, este fin de semana no. Y semana a semana ir, no bajar los brazos y no venirte abajo. Y de repente, un dolor de muelas de Camavinga, unido a la lesión de Ceballos, unido también a la de Bellingham y demás, de repente se te abre un hueco y tienes que estar preparado, evidentemente, para cogerlo, ¿no? Por las solapas. Y ya
a ver quién quita a Thiago del 11, ¿no? Ya no va a ser tan fácil. Y de repente te abre eso un dolor de muelas de Camavinga, ¿no? Y ayer, por ejemplo, también ha podido pasar eso con algún otro canterano, con el choque que hubo entre Camavinga precisamente y Buba, ¿no? Como una contusión y de repente hay 6 cambios. Sí. Y a lo mejor debutó ayer un canterano del Madrid que de los que gustó, Palacios gustó mucho, que ya había debutado, pero de repente, o Ñáñez, ¿no? Que Sí. hizo De Yáñez, Yáñez me molesta un poquito tener que combinar la Y con la ñ. ¿No crees? Que eso es terrible, me es puede terrible, es terrible. Es como una chica que yo conocía que se apellidaba Cañeñas, y era imposible de pronunciar eso. Pero, pues imagínate, Ñáñez de repente pudo jugar porque a lo mejor no estaba previsto, no hubiera jugado con 5 cambios, se abre la ventana esa por una contusión de un equipo, de un jugador contrario, y gustas y de repente tu carrera toma otro derrotero, ¿no? Es a veces lo inesperado Sí. del fútbol. Sí, levantó una rosquita muy buena para el gol de Hausen. Este es el que decía Marcelo que era el más parecido a Lamine Yamal. ¿Puede ser? No lo sé, no lo sé. Hubo uno que la gente estaba muy venido arriba, que era Gaby Valero, también, que es como muy pues igual era ese. No zurdito, muy desequilibrante y muy jugón. Pero Ñáñez Sí. es buen jugador, ¿eh? Es internacional. Sí que es curioso esto que comentabas, ¿no? Que es verdad que hay algunos canteranos en todos los equipos que ya desde que son muy pequeños están como elegidos, ¿no? Que todo el mundo sabe que van a llegar, pero después la mayoría dependen de ese puntito de fortuna, como lo quieras llamar. La oportunidad, en la previa, entrevistaron a Álvaro Rodríguez, al hijo del Coquito Rodríguez, en El Mundo, y contaba algo así, que a él le pasó algo así con Raúl como entrenador, que él era medio suplente en el Juvenil B o algo así, que un día salió titular y estaba viéndolo el partido Raúl que entrenaba al Castilla, jugó Álvaro, marcó y ya ese día le dijeron que le gustaba Raúl y le cambió la vida. Lo subió al Castilla a entrenar, lo cambió de posición, lo puso de delantero y es futbolista profesional, ¿no? Ahora, en el Elche, ¿no? Que quizás si ese día Raúl, por lo que fuera, se hubiese quedado en casa viendo la Fórmula 1, quizás, ¿no? Sí, o sí. ese día hubiese sido suplente de Álvaro Rodríguez, como era habitualmente, Sí. pues hubiese llegado otro. Sí, que a veces creemos que el que tiene talento al final es impepinable que se abra paso y llegue a Primera División, que digamos pensamos que el talento y la calidad son inescapables, pero luego no es así, ¿no? Y que está la historia del fútbol llena de jugadores que de repente topan con un entrenador que, por lo que sea, le entra por el ojo y de repente tu camino está lleno de semáforos en verde y viceversa, ¿no? Jugadores que tienen carreras con más trompicones o tienen que abrirse paso por otro lado porque de repente se topan con todo lo contrario, con un entrenador con el que chocan frontalmente y que no hay manera y te encasillan y te apartan y tienes que empezar de cero en otro lado, ¿no? Está lleno de pequeños intrahistorias de esas, sí. Bueno, pues después de este momento, de esta sección reflexionando unas cosillas, ¿no? Con la camiseta de LeBron James, y hablando de reflexionar, ¿sabes quién tuvo una gran carrera y ha fallecido recientemente? No sé. Habermas, autor de obras como Facticidad y Validez y autor de grandes temporadas en el Ajax, el Arsenal. ¿Recuerdas que lo fichó Gaspart para el Barça? Con Petit, ¿no? Petit y Habermas. Pues ha fallecido después de que yo no lo recordaba tan mayor en el Barça, ¿eh? Que si ahora tenía 90 y tantos, o sea, normal que no rindiera del todo, ¿no? Que no se pudiera ir de Roberto Carlos en esos clásicos. Es broma, ¿no? Si la gente no sabe. Pero, ¿sabes qué? A Jürgen Habermas, pusieron su nombre a un asteroide. He visto. Que eso está guapísimo. Sí que es guapísimo. Guapísimo. ¿No? O sea, es de lo mejor que te pueden poner el nombre. Sin duda. Porque yo estoy un poco en contra de, por ejemplo, Santiago Bernabéu, ¿no? Te ponen el nombre al estadio,
Pero a lo mejor los chavales dicen, no, me voy al Berna, ¿no? Voy al Berna. Al Bernis, Voy yo digo a veces. Sí. al Bernis. Imagínate la falta de respeto, ¿eh? Pues claro, tío, eso no. Pero un asteroide es más difícil que alguien, ¿no? No, a mí me parece terrible que tú, por ejemplo, descubres algo y te ponen, o sea, el nombre de esa enfermedad terrible, ¿no? Y eres ya asociado con una enfermedad de estas degenerativa o lo que sea, el síndrome no sé qué, y dices, bueno, tampoco hace falta, ¿no? Asociar mi nombre ya con esto para toda la vida, ¿no? Pues eso, pues si a Mikel Lasa no le gusta pasar a la historia con el lasazo, pues que cosas Pues, peores, ¿no? Eso fue, en el fondo, Mikel Lasa, eso fue un cometa, ¿no? También lo que él lanzó. Sí. Oye, ¿pasan los 3 españoles en Champions o qué? Fácil. ¿Tienen ventaja? ¿Fácil los 3? Fácil. No. Soy cauto con el Madrid, sinceramente. O sea, yo creo que pasan 2 seguro y el que más baila es el Madrid en mi mente. Sí, yo creo que sí. A ver, es verdad que yo creo que el Barça con el Newcastle no creo que lo tenga tan fácil por lo que te dije. Yo creo que el Newcastle... Pero el Newcastle yo creo que va a pechear fuera de casa. No le da. Pero yo creo que no va a ser tan fácil para el Barça, porque están un poco quizá en un momento físico peor y el Newcastle va a ir a muerte, ¿no? Va a ser muy exigente en eso. Pero yo creo que no le da para eliminar al Barça en casa, sobre todo. Y con ese penalti, además, de Lamine Yamal, yo creo que fue un bálsamo para el Barça. Pero Atlético de Madrid fácil y Real Madrid, pues yo creo que no puede dejar escapar la eliminatoria. No puede. Y aparte llega bien, anímicamente bien el Madrid. Ya, pero por poder. Ya, el City empató contra el West Ham también. Es que tampoco está en su mejor momento. Estamos grabando hora Bermú, sesión Bermú dominical. O sea, no sabemos qué va a pasar. No sabemos nada en general, Enrique. No sabemos nada. No sabemos nada. Como diría, ¿no? Un antepasado de Habermas, ¿no? También Habermas. Hay mucha tradición filosófica futbolística, ahí con Sócrates, ¿no? Con alguno más, pero que lo que te quería decir, Javier, es que el siguiente paso que tenemos que dar en nuestro camino hacia la madurez, ¿no? O sea, dejar de grabar ya de madrugada, a horas intempestivas, es la hora desayuno, franja desayuno. No sé cómo la ves, si la ves viable. Y yo es que la veo... Si tú no amaneces antes de... O sea, es que en mi vida he intentado contigo grabar algo antes de las 12 del mediodía. Me parece una quimera por tu parte, una ordinariez tú que lo propongas, vamos. Pero esto puede cambiar porque yo soy muy influenciable por mis ídolos y uno de mis nuevos ídolos, Matarazzo, ¿sabes? Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. Pues vi que un periodista de Donosti, sí. Unai Valverde compartió una fotografía la semana pasada que decía: hemos echado un buen ratito con Matarazzo en Zubieta en una iniciativa del propio entrenador de juntarnos de manera informal. Sí, y por la imagen veía, ¿no? O sea, claro, hizo como un desayuno informativo, que había ahí, pues habría empleados y periodistas que siguen la actualidad de la Real Sociedad, y digo, si lo hace Matarazzo, ¿no? Esta franja horaria, desayuno informativo, esto es muy habitual en política, y eso yo he ido a desayunos informativos, no con gusto, porque como tú sabes, pues mis horarios no se adaptan a eso, ¿no? No suelo estar muy despierto, pero si hay que hacer el esfuerzo, Javier. Pero le llamáis esmorzaret informativo ahí. No, porque el esmorzaret ya conlleva la ingesta de bebidas alcohólicas, entonces no, o sea, es el desayuno. Quizá yo hago un desayuno informativo y al salir algunos han ido a almorzar después. Sí, es que claro, el desayuno informativo en política tiene que tener siempre zumo de naranja. Eso es lo que le da el marchamo del desayuno informativo. Si no hay zumo de naranja, no es informativo, es simplemente un desayuno.
No tiene, Sí, no tiene, sí, sí. sí, no tiene calidad de suficiente. Es una. Sí, y luego siempre está la parte salada, el desayuno, siempre, que es mi favorita, La gente es muy pero sí, tímida, además, ¿eh? No coge demasiado. sí, 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 sí. ¿Qué dices? Esto en un buffet de un hotel tú no desayunas tampoco, ¿no? Se Sí, puede decir. efectivamente. A mí no me actúes, ¿no? Coge ese Y luego croissant que lo estás mirando. claro, pero la parte dulce normalmente eh, no está recién hecha. Este tipo de desayunos ves que sirven como unos platos de ahí en el centro de la mesa Sí. y la gente le cuesta más la parte dulce. Con Pero todo mi sí. respeto a la ¿Mm? iniciativa de la Real Sociedad, que celebro, me gusta, me cae muy bien Mataracho, como tú dices. Me gusta que haga estas cosas un poco distintas, diferentes. Mataracho creo que además eso es un tipo que me gusta que vengan entrenadores de fuera y tengan un poco un soplo de aire fresco, ¿no? Que a veces parece que tenemos que tener los mismos 15 entrenadores en rotación, ¿no? Con sus vicios y sus virtudes y sus maneras de hacer las cosas, y que venga alguien de fuera sin complejos y sin cosas y que haga cosas un poco distintas, me gusta. Dicho esto, el desayuno que vi en la foto, mejorable en cosas, ¿eh? Mejorable. Sí. Y la presentación también. Sí, entiendo que es informal, entiendo que es improvisado, pero no sé, unos botes de tomate así como rayado en unas cosas como de Sí, papel albal, sí, ¿no? No, no. sí, No te sí. estoy pidiendo vajilla, ¿no? No te estoy pidiendo flora dánica ahí, ¿no? No te estoy pidiendo limos, algo un poco más. Además, claro, claro. Además, con el nivel gastronómico que hay en San Sebastián, quiero decir. Además, te quiero decir, Enrique, te quiero decir, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Se rumorea que se coló una persona ahí en el desayuno, ¿no? Y que fue un poco desagradable, ¿no? Porque empezó ahí, Matarachu, que no me comes nada, ponte algo ahí, Matarachu, en el plato, explícame la táctica, Matarachu, menudo madrugón. Y así todo el rato, ¿sabes? Ahí, Matarachu, y el tomate ahí rayado, cúrratelo un poco, hombre, Matarachu. Y pues, eh, claro que la gente ya un poco, ¿no? Quiero decir, lo que no sé si aprovechó el desayuno para explicar un poco, ¿no? De cómo quiere jugar. Esto no sé si te lo conté alguna vez, Javier, creo que Juan Carlos Garrido, cuando entrenaba el Villarreal, de vez en cuando reunía a la prensa y les explicaba cosas tácticas, ¿no? Un poco para que entendieran, ¿no? Para que pudieran analizar con más coherencia lo que luego hacían en el campo, que igual por ahí era lo de Mataracho, que bueno, no sé. Un día tenemos que traer a esta misteriosa persona que por lo visto sigue a Mataracho a todas partes. A ver. Sí, pero siempre muy a favor de normalidad, transparencia, comunicación, Mm. y desayunar siempre, ¿no? Desayunar. Que te invite a otro a desayunar siempre es motivo de alegría y Ya. de celebración. Pero tú en el día a día desayunas bien, No, siempre. no, desayuno un simple café, pero Ya. luego cuando tengo alguna reunión de desayuno y tal, siempre me gusta, y cojo, no me corto, Enrique, cojo cosas ahí. Sí. Pero es que dicen que no es muy bueno eso de solo por el cortisol y todo eso. Que, o sea, que yo también lo hago lo mismo, ¿eh? Yo me hago un café con suerte y luego igual ya a media mañana me entra hambre, pero que eso te produce más estrés. Porque no, sí, dicen, ¿no? Porque a veces se te baja ¿no? Te da un sugar crash de estos, ¿no? Que te da como un bajón de azúcar. Pero eso es solo si desayunas como cosas muy, eso, pues como a veces desayunábamos de los 90, ¿no? Algo muy azucarado, cereales con azúcar, cosas, bollería industrial, y luego claro, te da un bajonazo
tienes un pico de glucosa y luego te da un bajonazo increíble en mitad de ciencias naturales, ¿no? Ya, sí. Sí. Yo ¿cuántos años llevo diciéndote que tengo que empezar a cuidarme un poco, ¿no? Y esas cosas. Yo creo que desde que empezamos el podcast, ¿no? Sí, Pues total. aún sigo con ese propósito ahí, ¿no? A ver si... Sí, yo, fíjate, tenía en un libro de Tom Wolfe que me encantaba, que se llamaba Todo un hombre, cuenta, dice, es que lo tengo apuntado, dice, Crocker se sienta de cara al insoportable resplandor del sol de primera hora de la mañana y tiene ante sí en la oficina un vaso de papel lleno de café que huele a cables de cloruro de polivinilo incinerados y una pasta grande, fría, pegajosa, grasienta, parecida a una boñiga de vaca que sabía a canela y queso cheddar, la cual llenó de terror el corazón de todos los presentes que habían leído algo acerca de la arteriosclerosis o los radicales libres, ¿no? Eso cuenta un desayuno de oficina, ¿no? Y esa descripción la tengo grabado a fuego, de cada vez que veo un desayuno con mala pinta en una reunión de estas, como algo así de bollería industrial y tal, viene a mi cabeza lo de la pasta grande, fría, pegajosa, grasienta, parecida a una boñiga de vaca que sabía canela y queso cheddar. Sí, y lo recitas ahí, ¿no? Y ya no te invitan a más desayunos, ¿no? Ahí, Matarachu, la boñiga esa. Sí. Pero sí, Javier, no sé, ¿sabes que el otro día estaba muy orgulloso yo de Tudor Cinema Club? Aterosclerosis, es que lo he leído mal, perdona. Bueno, pasa nada. Tudor Cinema Club, ¿recuerdas? Sí. Porque ¿Cómo Tudor, olvidarlo? el entrenador, pues resulta que esto tiene una base científica, ¿eh? Porque nos escribió Juan Pedro Bravo, oyente, que nos dice que el grupo de música, Tudor Cinema Club, ¿no? Las dos puertas, pues puso ese nombre al grupo porque uno de los componentes se equivocó al pronunciar el verdadero nombre del cine que había en su ciudad, que era Tudor Cinema Club. ¿Qué te parece, Javier? Esto me vuela la cabeza. Y entonces les hizo gracia y lo llamaron Tudor Cinema Club. ¿Te parece increíble esto? Y lo he comprobado, he ido a entrevistas a la banda y lo cuentan. Así que estoy muy contento. Igual Death Cab for Cutie, ¿no? También. Querían hablar del Cuti Romero, del Cuti. Y no lo sé, Javier. Ya tenemos otro nombre de grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, no paramos de crear. Ahora tenemos que formar tú y yo un grupo. Es que de hecho, es que no me da tiempo a comprobarlo, pero otro oyente me ha pasado como un grupo, así como una banda, pero más cutre y no muy conocida, que se llama Tudor Cinema Club, como haciendo la broma la broma que yo hice, ya la habían hecho otros antes, como siempre pasa. Por otra parte. Que dices que había un grupo, es un poco como los que hacen un grupo homenaje, ¿no? Sí, de versiones, pues, sí, algo así, me dijo. Yo vi a los Gansos Rosas en vez de Guns N' Roses que hacían tributo. Gansos Rosas me hizo mucha arte siempre. Y sí, no, pues esto es igual, ¿no? Un poco así. Sí. Para el barco ochentero, ¿no? Los Gansos Rosas. Podríamos llevar los Gansos Rosas. ¿Sabes qué gustó mucho a nuestros oyentes también? Sorpréndeme. El juego de Yoshi. El juego de Yoshi, incluso alguno se quedó un poco molesto porque hicimos un amago de jugar al juego de Yoshi en el último episodio y resulta que al final yo dije, no, mejor ya otro día, ¿te acuerdas? Sí. Pues entonces se puede decir que estamos obligados ahora mismo a jugar al juego de Yoshi. Juego de Yoshi, que quizá hay que decirle a Vicente Zamora que busque una sintonía, ¿no? ¿O algo? Juego de Yoshi, si llega para quedarse. Al propio Yoshi me dijo que le gustó mucho tu variación del juego, de que en lugar de decirte yo los tres nombres que tú tenías que elegir, quién era el titular, quién era el suplente y a quién vendías, que fuera 1-1, ¿vale? Entonces, quizá como homenaje a Mikel Lasa podríamos hacer uno de laterales izquierdos. Venga. ¿Qué me ha pasado? Perfecto. Pues a ver, Javier, te
te digo el primer nombre. Bueno, realmente hay un lateral que no es izquierdo, ¿vale? Pero bueno, laterales. Roberto Carlos. Es que ya sé por dónde va a ir, es complicado. Titular. Titular Roberto Carlos, ¿eh? Maldini. Suplente. Maldini, pero Maldini no, Julio Maldonado no, ¿eh? Ah, vale, Maldini, el otro suplente. Y Cafú, que es que no era lateral. Realmente Maldini también jugó de central mucho, ¿no? Sí. Y Cafú es lateral derecho. Cafú es el que se queda, lo dejas libre, ¿no? Claro, pero es que este juego no tiene sentido, porque estás comparando 3 mejores laterales de la historia, entonces no tiene demasiado... que la gracia es que fuera un poco más distinto, ¿no? Y tú tuvieras que... Bueno, no lo sé. No quiero criticar el juego yo sí, pero me parece difícil. Es como lo de Fuck, Kill, Merry, ¿no? Pues tampoco... A veces me parece que es muy complicado ese juego. O sea, no tiene mucho sentido. Eso, sí. ¿Con quién intimarías, no? ¿Con quién te casarías? Sí. Lo podemos hacer con eso, ¿no? Lo hacemos con... Tengo Munitis. ¿Te casarías con Munitis, Javier? Sí. No, pero hacemos un homenaje al Racing de Santander, que va a subir, que volvió a ganar. Venga. El sábado. Ya tiene medio ascenso. Munitis. Suplente. Salva Ballesta. ¿Le dejo libre? Entonces el titular será Zigic. Me parece bien. Es que es difícil fallar en este juego. Es el asunto, claro. Pero Zigic sin Munitis funcionó alguna vez. Creo que no estuvieron. Nunca. Creo que coincidieron siempre, ¿no? Sí, no sé. Es que esto se tiene mucho en cuenta ahora. O sea, la evolución del análisis de datos y todo esto ya no va tanto por el rendimiento individual de un jugador, sino por cómo se potencian y se retroalimentan las combinaciones de virtudes de jugadores, Javier. Esto es algo que siempre ha existido en el fútbol, ¿no? Que siempre se tenía en cuenta, ¿no? Las pequeñas sociedades y esas cosas, pero que ahora ya de un modo científico se tiene mucho en cuenta. No, tiene sentido, porque, por ejemplo, a ver, volviendo al ejemplo de hoy, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores hemos visto que han sido históricos que realmente puede que sacaran su mejor potencial por el contexto en el que estaba en la compañía, ¿no? Puedo pensar por 2 jugadores, Thiago Pitarch, ¿no? Ahora que acaba de debutar y que es muy joven, o Sergio Busquets, ¿no? Sergio Busquets, a lo mejor, que me parece uno de los jugadores que más me han gustado ver, que me parece espectacular, pero Busquets a lo mejor cae en otro lado y vemos no le vemos porque de repente Busquets con otro tipo de juego y de compañeros al lado y de manera de defender hubiera sufrido mucho más, hubiera visto sus carencias. En cambio, si le pones en el contexto ideal, hace a los demás muchísimo mejor y él se convierte en un jerarca, ¿no? Pues puede pasar eso con muchos jugadores. Eso se ve mucho parejas de delanteros, ¿no? Parejas de centrales también, que es muy importante, que a quién tienes al lado. Y mira, sí, yo qué sé, la clásica, ¿no? De Mavisca Zamorano. O sea, también cuando hay una complicidad. Sí. A mí algún jugador, por ejemplo, aquí, Manu Irún, lo recordarás que jugaba con Paco López. Manu jugaba de extremo y Paco López de delantero, y me decía, nosotros sin hablar, de alguna manera, como yo sabía por cómo se perfilaba él. Bueno, aquí esto Castellón está pasando charangas, están pasando petardos. No se escucha nada, tranquilo. No, yo pues estoy pasando mal aquí. No, pero me decía, yo en cuanto nos conocimos en un par de entrenamientos ya sabía cómo si iba a romper al primer palo, si se iba a quedar al pase atrás, si iba a quedar al segundo. A veces eso te pasa con una persona que, como te pasa a lo mejor en la vida, ¿no? Que tienes una afinidad. Sí, pero pasa mucho, ¿no? Con parejas creativas en publicidad, pasa con parejas de centrales, pasa con parejas de guionistas, pasa con parejas de doble pivote, ¿no? En el centro del campo. Lo que tú dices. Eso siempre, el primer día que llegas al colegio, ¿no? Que entras al colegio,
que nadie se conoce, ¿no? Y por lo que sea, te haces amigo de 2 o 3, ¿no? Más que de los demás. Eso ¿por qué pasa, Javier? ¿Es por la casualidad que hemos hablado antes también que influyen en los canteranos que suben y no suben, ¿no? Por la letra de tu apellido. No lo sé, Javier. Este quizá va a ser un buen tema de que nos digan parejas míticas del fútbol español, nuestros oyentes, y que podamos comentar ya entre semana, que volveremos a hablar con la Champions. Yo creo que ya con normalidad en mi vida, que me está afectando esto de tantos días de fiesta, Javier. No sé yo si tú alcanzarás la normalidad, Enrique. Que nos digan ciudades donde es normal estar 9 días seguidos de fiesta, ¿no? Como pasa en la mía. Tengo curiosidad. Que no hagan chistes sobre Andalucía, por favor, que nos conocemos. No. Y no sé, mejores jugadas de Habermas también, si alguno recuerda. Y nada, Javier. Ha sido un placer, como siempre. Un placer, como siempre, Enrique. Un abrazo a ti y a nuestros oyentes y con ganas de esta jornada en Champions que se nos viene encima. Un abrazo enorme. Un abrazo.